Listo. Bueno, buenas noches con todos los que estaban y los que, bueno, se incorporaron recién. Vamos a ver en el día de hoy de la asignatura de cadena de suministro, la unidad número 1, correspondiente a los procesos logísticos y bueno, y lo que es la cadena de suministro. Entonces, ¿qué objetivos principales tiene esta unidad? Bueno, vamos a ver básicamente el concepto de lo que es la cadena de suministro, es decir, en qué consiste la cadena de suministro, quiénes conforman esta cadena de suministro, los procesos de negocio que intervienen en una cadena de suministro, las técnicas para hacer esta cadena de suministro más eficiente. Vamos a ver también lo referente a la logística integral o integrada, el sistema de distribución logístico, la planificación logística dentro de todo lo que es la cadena de suministro, y bueno, el diagrama de procesos como herramienta fundamental para poder diagnosticar el estado de una cadena de suministro. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el concepto de cadena de suministro. Esta no es más que la bona, une a muchas compañías, iniciando con las materias primas no procesadas y terminando con el consumidor final utilizando los productos terminados. Ahora, ¿quiénes conforman esta cadena de suministro? Bueno, básicamente son los proveedores de bienes y servicios y todos los clientes que intervienen por la demanda de los consumidores de productos terminados, al igual que, bueno, los intercambios de que son materiales, información en todo el proceso logístico, desde lo que es el aprovisionamiento, la adquisición de las materias primas hasta la entrega de los productos terminados al cliente final, ¿verdad? Entonces también podemos decir que en esta cadena de suministro se interconectan todas aquellas organizaciones, todas aquellas compañías, ¿verdad? Pero en especial también lo que tiene que ver con las funciones comerciales, de suministros, de insumos, para la producción, para el almacenaje, para la distribución de todos los productos terminados, con el fin, por supuesto, de alinear las operaciones internas hacia brindar un buen servicio al cliente, reducir los tiempos y minimizar los costos para poder así de forma más eficiente. Ahora bien, en este esquema pueden ver, bueno, de forma más resumida, de forma gráfica, ¿verdad? Que la cadena de suministro está compuesta por proveedores, por fabricantes que distribuyen el producto hacia el producto terminado, en este caso, bueno, hacia los centros de distribución que son transportados hacia las tiendas para que el cliente los consuma, es decir, los compre, ¿verdad? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que la cadena de suministro no es más que, es la que cuando se eslabonan todas estas partes, ¿verdad? Que hemos mencionado, podemos decir que es una cadena de suministro. Y bueno, ¿qué tan eficiente es una cadena de suministro? Está en la forma en que la podamos organizar de mejor forma. Ahora bien, veamos los procesos y las partes que componen esta cadena de suministro. Bueno, hay 5 grandes procesos. Está el proceso de ventas, el proceso de producción, de transporte, de distribución y el de almacenaje. Ahora, estos grandes procesos están integrados por diferentes partes que también tienen sí el transporte, tiene que ver con las materias primas, los insumos, con la facturación, con la producción, el almacenamiento, la distribución y las ventas. Entonces, esto es para que ustedes puedan diferenciar los procesos ya de las partes que integran esos procesos que he mencionado a continuación. Ahora bien, la cadena de suministro tiene 3 grandes desafíos, ¿verdad? Para hacer una correcta planificación. En este caso tenemos el plan de ventas, el plan de recepción y el plan de entrega, como fundamentalmente para poder hacer una cadena de suministro más eficiente, debemos planificar correctamente y tener en cuenta tanto el plan de ventas, de recepción como el de entrega. Ahora bien, las fases para las decisiones de la cadena de suministro. En esta se toman, por supuesto, muchas decisiones que tienen que ver con el flujo de información, con el flujo de productos, de fondos, entre otras. Y bueno, para que esta sea exitosa también, por ejemplo, en el caso de una empresa de transporte, ya tenemos que diseñar, tenemos que planear y tenemos que realizar operaciones. Y en el diseño, bueno, en el diseño que tenemos que tener en cuenta, es decir, cómo va a ser el funcionamiento de esa empresa de transporte,
cómo vamos a hacer, qué tenemos, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a planear todos los recursos, los aprovisionamientos que tenemos, tanto humanos, materiales, como equipamiento, y bueno, las operaciones ya del día a día que vamos a hacer en cuanto a, por ejemplo, cuántos kilómetros vamos a recorrer, cuánto combustible vamos a consumir, el destino, ¿no? El origen-destino, hacia dónde va esa mercancía, el número de conductores, entre otras operaciones que se realizan, ¿verdad? Dentro de la cadena de suministro. Ahora bien, entrando ya en lo que es el flujo de proceso o el diagrama de flujo de proceso, como también se le conoce, esta es una herramienta para que ustedes puedan diagnosticar y puedan saber cómo se está comportando esta cadena de suministro y qué mejoras pudieran hacerle, ¿verdad? Entonces, aquí, en este ejemplo, vemos un proceso que es el de compra de mercancía, donde interviene el almacén, interviene contabilidad, interviene tesorería. Entonces, en la plataforma, bueno, esto a forma de información para ustedes, viene de forma más detallada, la forma gráfica, es decir, el significado de cada uno de estos cuadros, que bueno, de forma resumida voy a explicarles, donde aquí el proceso tiene un inicio y tiene un fin, donde las flechas indican la continuidad del proceso, una continuidad lógica, ¿verdad? Los rectángulos indican las actividades que se desarrollan en cada proceso y el rombo, las decisiones que se toman en el caso que se requiere. Entonces, bueno, en este caso del proceso de compra de mercancía, bueno, iniciamos el proceso en almacén donde se solicita al proveedor la factura, se le entrega. Si no hay ningún problema, continúa el proceso, si no, se devuelve al proveedor y retorna nuevamente al almacén, ¿verdad? Posteriormente, como decíamos, si no hay ninguna dificultad con esto, se recibe la factura, ya se emite el comprobante de facturación, pasa a lo que es tesorería para efectuar el pago, se cancela y bueno, finalmente ya terminaría el proceso. Esto de forma resumida para que ustedes sepan cómo pudieran en cada uno de los procesos de la cadena de suministro pudieran hacer este detalle, ¿verdad? Para saber cómo está funcionando esta cadena, qué dificultades tiene, qué mejoras pueden hacerle y detectar así, como habíamos dicho, los problemas y las dificultades que se pudieran presentar y tomar las decisiones adecuadas. Ahora bien, retornando ya nuevamente y explicar en detalle quiénes conforman la cadena de suministro. Aquí lo vemos en este pequeño esquema, ¿verdad? Donde tenemos a los proveedores, fabricantes de materias primas, de insumos, donde por supuesto se llevan a las fábricas para su producción. Esto se transporta hacia los centros de distribución, posteriormente se vuelve a transportar para que llegue al consumidor final. Pero todas esas empresas que están, como son los centros de distribución, entre otras, son las que intervienen en esta cadena de suministro. Por tanto, podemos decir que serían los proveedores, el transporte, todas las empresas que están, que intervienen en esa cadena de suministro, los clientes y también pudiéramos decir que hay una información basada en previsiones y información basada en la demanda. ¿Por qué es importante tener información basada en previsiones? Porque podríamos saber, ya hacer un análisis, un pronóstico de cómo se está comportando la demanda y en función de esa demanda, bueno, así planificar la producción, realizar las ventas, ¿verdad? Y la información basada en la demanda real, bueno, ya saber qué tenemos realmente y cómo se van a comportar realmente nuestras ventas y cómo vamos a hacerle llegar el producto final al cliente. Y para eso tenemos, por supuesto, que realizar un aprovisionamiento de todos los materiales, de todos los insumos, donde aquí interviene, por supuesto, un flujo físico del producto, ¿ya? Que se va manifestando, se va comportando desde el aprovisionamiento, la fabricación, el almacenaje, la distribución, hasta llegar al cliente final, pero que también aquí hay un flujo monetario también en esta cadena de suministro, donde lo que se quiere para que la misma sea eficiente, que haya una minimización de los costos y una reducción de los tiempos de entrega, ¿verdad?
Ahora, hay procesos de negocio muy importantes en la cadena de suministro, como son la relación con los clientes, el servicio al cliente, y bueno, en la próxima unidad vamos a ver un tema expresamente dedicado a esto, de lo que es la relación servicio al cliente y su relación con la logística, ¿no? Y aquí tenemos que tener, por supuesto, buenas relaciones con los clientes, tenemos que saber si esos requisitos, esas necesidades de esos clientes las estamos cumpliendo, si estamos brindando un buen servicio y todos los elementos que esto lo componen. Cómo vamos a gestionar la demanda, qué pedidos tenemos, y en función de eso vamos a poder administrar toda la producción para poder entregar el producto en tiempo y forma o brindar ese servicio. Tener buenas relaciones con los proveedores, ¿verdad? Porque a pesar de que pudiéramos exigirle al proveedor ciertos requisitos, también debemos tener buenas relaciones con los proveedores, realizar evaluaciones periódicas a estos proveedores, hacerle saber estas evaluaciones para que puedan mejorar también y pueda haber una buena relación con ellos. También tenemos el desarrollo de los productos, la comercialización, es decir, cómo lo vamos a comercializar estos productos. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con la logística inversa, relacionado a las devoluciones, a las mermas que pudieran existir, ¿verdad? Al reciclaje, los desechos que se puedan generar en el proceso, cómo vamos a tratar estos desechos y estos residuos. Ahora, hay dos técnicas fundamentales para hacer de la cadena de suministro más eficiente, pero vamos a profundizar más en esta del cross-docking. Tenemos la efecto Forrester o efecto látigo, como se le conoce, y el cross-docking, que está dividido en dos tipos, en directo e indirecto. Entonces, bueno, vamos a explicar esta técnica primeramente del cross-docking. Aquí, esta técnica del cross-docking es una técnica logística, por supuesto, donde su característica fundamental es que el almacenamiento es prácticamente nulo o inexistente. ¿Qué significa esto? Que los proveedores, como podemos ver en este esquema, fabrican el producto, son transportados a un centro de distribución y rápidamente son entregados hacia el cliente. ¿Ya? Entonces, como habíamos mencionado, el almacenamiento es prácticamente nulo. Como habíamos dicho, bueno, esta técnica del cross-docking también se le conoce como cruce de muelles, donde consiste en transferir los embarques del medio de transporte en el que llegan al medio del transporte en el que salen sin que medie un almacenamiento intermedio, como habíamos dicho. Ahora bien, esta técnica se podría decir que es una técnica bastante eficiente, que busca generar una mayor eficiencia en toda la cadena de suministro, involucrando tanto a clientes como a proveedores. Y bueno, para llevar a cabo toda esta técnica de cross-docking, es importante que exista una correcta sincronización de toda la mercancía que entra, de toda la mercancía que sale. Y bueno, para ello es importante realizar estas actividades como son la predistribución, donde aquí sería ya la preparación por parte de los proveedores de las mercancías que se van a distribuir, que haya una recepción correcta de la mercancía a través de software, de sistemas digitales, ¿verdad? Para que se haga de forma más rápida. Una captura de información donde podamos tener un buen control de esa mercancía que entra, esa mercancía que sale, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con el reembalaje, la consolidación ya de la carga y salida de la mercancía. Y bueno, algunos ejemplos que les traigo a continuación que aplican esta técnica son Amazon, el Corte Inglés, que es una cadena de tiendas muy grande que hay en España, en Europa. La Coca-Cola también aplica esta técnica para poder ser más eficientes a la hora de llegar al cliente con mayor rapidez. Donde, por supuesto, ya llegan los trailers con las mercancías y a través de esteras ya automáticas, robotizadas, podríamos decirlo así, ya salen destinadas a otro tráiler que va a distribuir rápidamente ese producto. Ahora bien, este cross-docking, bueno, se utiliza y podemos decir que también es eficiente para optimizar, ¿verdad?, el espacio disponible
en nuestros almacenes y o bien reducir los tiempos de manipulación. Ahora bien, por este motivo se considera también que para que sea esta técnica del cross-docking, el tiempo de almacenaje no debe superar las 24 horas, es decir, que sea inferior a las 24 horas, porque si no, realmente sería un almacenamiento común y corriente. Y bueno, desde el punto de vista de lo que es la manipulación ya de los productos, pudiéramos decir que el cross-docking se caracteriza por prácticamente ausencia de descomposición de las unidades de carga o su reducción prácticamente al mínimo, porque realmente al no haber ese transporte, esa manipulación, por ejemplo, dentro del almacén de esos productos, el producto realmente no va a tener pérdidas, daño, deterioro realmente en sí. Y bueno, pudiéramos decir y explicar que hay dos tipos de cross-docking, ¿verdad? Dos tipos de cross-docking, donde está el cross-docking directo y el cross-docking indirecto, donde en el cross-docking directo no es más que la mercancía ya llega a los almacenes, ya preparada por el proveedor y clasificada por cliente, para de esa manera rápidamente ser distribuida hacia el cliente final. Y bueno, en el caso del cross-docking indirecto, la mercancía va a llegar ya a las instalaciones en bruto, es decir, sin organizarse, sin empaquetarse, y donde somos nosotros ya quienes hacemos una preparación de esos pedidos de acuerdo al cliente, los embalamos y efectuamos los lotes para ya hacer su expedición hacia el cliente. Entonces, ¿qué ventajas tiene básicamente esta técnica del cross-docking? Bueno, primeramente la reducción, por supuesto, de los plazos de entrega de ese producto, porque al tener que suprimir, por supuesto, el tiempo de almacenaje intermedio en las instalaciones del distribuidor, ya se van a cortar, por supuesto, muchos sus plazos de entrega a lo que estrictamente necesario sea lo que va a llevar tiempo de operación de carga y descarga de los vehículos, ¿verdad? Vamos a tener ahorros de costos, ya porque decimos que mercancía en almacén es dinero que se está perdiendo, ¿verdad? Entonces, inmovilizada, por supuesto. Hay que tener un constante movilidad de esto para minimizar los costos. Una reducción de la manipulación, como habíamos dicho, porque se eliminan pasos intermedios, ¿ya? Y esto va a permitir que no existan deterioros, no existan merma, pérdida de la calidad del producto a la hora de su manipulación. Un aumento de la vida útil del producto, y bueno, esto especialmente está para productos agroalimentarios y perecederos, porque principalmente aquí lo vemos en el productos, por ejemplo, productos frescos, productos del mar, frutas, vegetales, mariscos, pescados, ¿verdad? Que pudieran dañarse a la hora de haber un almacenamiento ya extenso, ¿verdad? Y bueno, los pedidos bajo demanda también, porque ya vamos a organizar todo esto en grandes stocks para facilitar así ya las políticas de pedido bajo demanda y de entrega inmediata. Ahora bien, tenemos otra técnica que habíamos dicho que era el efecto Forrester o efecto látigo. Y aquí, por ejemplo, vemos y les podemos mencionar que, bueno, todavía estamos en época de pandemia y hay ciertos materiales, ciertos insumos que han sido de mucha aceptación y mucha demanda por parte de los clientes, ¿verdad? Como son, por ejemplo, las mascarillas. Y entonces un ejemplo que pudiéramos poner es este de las cajas de mascarillas, que en este caso, bueno, está solicitando un cliente donde el cliente solicita, por ejemplo, 20 cajas de mascarilla a un comerciante. Y al ver esto, el comerciante le pide al mayorista ya, y el comerciante tiene 40 cajas de mascarilla, le pide al mayorista 60 para vender las 40 y que le queden 20 de reserva, ¿verdad? Posteriormente, el mayorista le pide 80 al fabricante, igualmente para que le queden 20 de reserva y vender el resto. Y finalmente, el fabricante le pediría al proveedor 100 cajas de mascarilla y así vemos cómo se va generando un efecto látigo donde inicialmente de un pedido de 20 cajas se llega a convertir en 100, ¿verdad? Y esto está dado
por la gran demanda que tiene el producto, por lo tanto la oferta también aumenta. Y a estos picos de demanda y oferta se le conoce como efecto látigo. Ahora, esto tiene consecuencias tanto positivas como negativas, ¿verdad? Y más cuando estamos en constante cambio, en constante desarrollo, ¿verdad? Y que pudieran haber picos de demanda de ciertos productos, como en este caso fueron las mascarillas, y es las mascarillas, que todavía están en constante demanda, papel higiénico, son geles desinfectantes, alcohol, y para otros, por supuesto, también disminuye. De acuerdo, por ejemplo, los productos tecnológicos también sufren mucho esta obsolescencia, ¿verdad? Ahora, las empresas también tienen que actuar rápidamente ante esas fluctuaciones que pudieran haber de la demanda y de la oferta para poder tanto producir o como ajustar su producción perdón, a esa demanda. Y bueno, una parte negativa de esto es que si las empresas no tomaran medidas para mitigar rápidamente ese efecto látigo, bueno, podrían sufrir ineficiencias en su cadena de suministro al tener, por ejemplo, una sobreproducción o que sus productos se queden mucho tiempo en almacén o haya mermas de ese producto. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esta parte, pero también la parte beneficiosa es porque al ver esos picos ya de demanda de determinados productos, ya pudiéramos esperar, realmente las empresas ya pudieran esperar ese efecto látigo y estar preparadas también para asumir esto. Ahora bien, vemos aquí en este esquema de un sistema de distribución logístico, vemos cómo hay un flujo de material, hay flujos de información en todo este sistema logístico, ¿verdad? Donde partimos de los proveedores de materias primas, de insumos, y estas son transportadas hacia las fábricas, por supuesto, para producir, para fabricar estos productos, donde son transportados hacia los centros de distribución, que también se llevan hacia los centros de almacenaje, ¿verdad? Donde van a ser almacenados. Posteriormente, pasa nuevamente el proceso de transportación para ser llevado hacia las tiendas y hacia los hogares, es decir, hacia el cliente final. Entonces, como vemos aquí, hay que tener una adecuada planificación, organización de todo este sistema logístico, ¿verdad? Porque realmente es complejo en el caso de que sean empresas muy grandes, que tengan muchos procesos, entonces debemos ser cuidadosos en esto. Y para esto es necesario hacer una adecuada planificación logística. Y bueno, para explicar un poco en qué consiste esta planificación logística, no es más que la programación del proceso de gestión de esta cadena de suministro, cumpliendo con las necesidades de los clientes y generando los mínimos costos operativos. Y bueno, podemos decir que fracasar a nivel logístico supondría pérdidas significativas a un nivel económico, también que haya un deterioro de las relaciones con los clientes, incluso hasta perder el cliente, y pudieran haber también daños en los productos, en la vida útil del producto y en la calidad del mismo. Ahora bien, existen tres grandes niveles dentro de la planificación logística. Es decir, tenemos una planificación estratégica, una planificación táctica y una planificación operacional, donde hacemos una planificación estratégica para un plazo de unos 3 a 5 años, es decir, previendo ese tiempo. ¿Para qué? Para poder definir, establecer la creación de nuestros recursos, ¿verdad? Es decir, de qué recursos vamos a disponer y cómo lo vamos a distribuir. Y en este aspecto es muy importante lo que tiene que ver en las decisiones, por ejemplo, de nuestra fábrica, de qué almacenes requerimos, cuáles van a ser nuestros niveles de producción, nuestros stocks normativos de los almacenes, cuáles van a ser. Aquí también tener en cuenta los stocks máximos, mínimos que debemos tener. ¿Dónde se van a localizar nuestras fábricas, nuestros almacenes?
El modo de transporte también es muy importante, si vamos a utilizar transporte terrestre, marítimo, aéreo, intermodal y los diferentes tipos de transporte también que pudiéramos aplicar. Ahora bien, en cuanto a la planificación táctica, aquí lo que vamos a hacer es una disposición o hacer operativo ya esos recursos que ya habíamos planificado anteriormente. ¿Y en qué plazo lo debemos hacer? Bueno, puede ser de un año o puede ser de meses, en dependencia de cómo lo estime conveniente la empresa. Y bueno, aquí desde el punto de vista táctico, principalmente nos centramos ya en los equipos de fabricación o de producción, los equipos de manutención, es decir, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de nuestros equipos, cómo vamos a diseñar nuestros almacenes, cómo los vamos a organizar, cuál va a ser el volumen de nuestras expediciones, las dimensiones de nuestra flota de transporte y nuestra política de distribución. Y bueno, ya pasando desde una planificación estratégica que hacemos inicialmente, ¿verdad?, a una planificación táctica, llegamos a la planificación operacional, que es el día a día, ya donde aquí se ve ya lo que es el flujo de materiales, el flujo de recursos, ¿verdad?, para hacerlo más eficiente en el menor tiempo posible. Y esto lo vamos a hacer, como hemos dicho, en un corto plazo, es decir, en el día a día, que lo pudiéramos hacer en un término ya de semanas a días, donde aquí ya vamos a hacer una programación de nuestro aprovisionamiento, nuestra adquisición de nuestros recursos, cómo vamos a hacer la programación de la distribución, la asignación de transportistas, es decir, cuántos choferes, cuántos conductores vamos a designar para determinadas entregas, la programación de nuestras rutas y el control operativo ya de lo que es el flujo de materiales de toda nuestra cadena de suministro. Ahora bien, hay indicadores de gestión logística en la cadena de suministros que nos van a permitir poder fijar objetivos importantes en nuestras empresas para poder saber diagnosticar cómo se está comportando esta cadena y si estamos siendo eficientes, ¿verdad? Entonces, para ello debemos medir ciertos indicadores que voy a mencionar a continuación, como sería el grado de servicio al cliente, que aquí, bueno, esto está relacionado con lo que es la satisfacción y el cumplimiento de las necesidades y requisitos del cliente, todo lo que tiene que ver con nuestra flexibilidad industrial, es decir, cómo podemos adaptar nuestros procesos, nuestros equipos a la producción de acuerdo ya a una demanda, a una venta que ya tengamos previamente establecida, ¿verdad? La reducción de los tiempos de entrega, porque realmente si decimos que vamos a entregar en 8 horas y nos hemos demorado 12, bueno, ya ahí es un problema, hay que revisar, ¿verdad? Porque ya estaríamos incumpliendo con lo pactado con el cliente. Y bueno, dependencia de también a la hora de programar y decirle al cliente de un servicio, no se puede ser tan general, ¿verdad? Hay que ser más específicos porque a veces incumplimos realmente con esta parte. La fiabilidad de nuestros suministros, entregar el producto con la calidad requerida, el producto que realmente ha solicitado el cliente, una fiabilidad de nuestro plan de ventas, es decir, que nuestro plan de ventas se esté cumpliendo de acuerdo a lo que hemos planificado y que podamos asegurar todos los recursos para que ese plan de venta se cumpla y que llegue el producto al cliente. Que haya nivelación y reducción de los stocks para que tengamos suficientes productos y materiales para cumplir con esa producción, pero que a la vez también no nos quede mucho stock en almacén que pueda ya resultar obsoleto o quedar merma. Y por lo tanto, aumentar los costos por esta parte. Y bueno, finalmente la rapidez de los suministros a los clientes, es decir, una rápida entrega del producto o servicio al cliente. Estos básicamente son los indicadores de gestión logística que van a ser, nos van a permitir ser más eficientes al poder medir estos indicadores en nuestra cadena de suministro. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo principal
de lo que sería la logística empresarial. Bueno, aquí tenemos que, bueno, es colocar los productos adecuados, o sea, los bienes, los servicios, en el lugar adecuado, en el momento preciso y en las condiciones deseadas, por supuesto, contribuyendo lo máximo posible a la rentabilidad de nuestra empresa, de nuestro negocio. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta logística? Bueno, primeramente generar valor. Ya, al generar valor generamos utilidad, generamos ingresos. Fortalecer la relación con los clientes, con los proveedores, porque es muy importante no solamente tener una buena relación con nuestros clientes, como hemos dicho, sino también con nuestros proveedores. Mejorar el servicio que estamos prestando, hacer una optimización de nuestros costos, ser amigables, por supuesto, con el medio ambiente, es decir, de todas las operaciones que estemos realizando, tratar de reducir los impactos negativos al medio ambiente. Y bueno, valor social, porque ese producto, ese servicio que estamos brindando va a ser utilizado, va a ser, ¿verdad?, socialmente útil para nuestros clientes y para la sociedad en general. Y bueno, finalmente, hacer un recordatorio del primer deber que ya deben ir pensando, cómo lo van a ir haciendo la búsqueda, el estudio, y donde aquí deben estudiar un video que está en la plataforma, en el Acápite 1.1.3, que es el video de la Coca-Cola, y poder también, bueno, cuando se estudie en la unidad número 2, que es la que vamos a ver posteriormente, van a poder responder las siguientes preguntas. Número 1, ¿cuáles son los aspectos más importantes que determinan la eficiencia de la cadena de suministro de la Coca-Cola? Es decir, con lo que hoy día hemos visto en clases y con el estudio que hagan de ese video de la Coca-Cola, van a poder elaborar de mejor forma esa pregunta, ¿ya? Y la segunda pregunta sería, con su opinión, valore por qué esta empresa multinacional Coca-Cola es una empresa de éxito con su opinión personal. Y cuando yo digo con su opinión personal, tengan en cuenta aquí, por favor, que deben basarse ya en los temas que hemos visto, ya en la cadena de suministro, en la logística, más allá de la parte, por ejemplo, de marketing, de publicidad, porque realmente se pudiera complementar, pero siempre es importante que ustedes hagan mención de lo que hemos visto en clase y lo que van a revisar en el video. Y bueno, como bibliografía también pudieran estudiarse el clásico que es el Chasing y Anaya, Páez Silvino, y que para complementar también su estudio. Entonces, hasta aquí la clase del día de hoy. Les agradezco. Aquí les dejo mi número telefónico, que es el 0987-512836. Para cualquier dificultad, duda que tengan, pudieran comunicarse.